Entonces, hermanos, pues yo los felicito, realmente los felicito, porque están en este lugar para adorar a nuestro Padre Celestial. Voy a invitarles a abrir la Escritura, si me acompañan, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 18, el verso 19. Solamente vamos a leer ese versículo. Dice el verso 19 del capítulo 18 de Génesis. Habla el Señor, está hablando Dios y menciona a Abraham diciendo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice Dios: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse si tienen lugar donde sentarse. Hermosa la paternidad. Es una bendición llegar a ser padres. La paternidad se llega a ser padre por engendrar hijos. La Biblia habla de dos paternidades: una paternidad natural y una paternidad espiritual. Dentro de la paternidad espiritual también hay otro padre. De ese no vamos a hablar, el padre del mundo. Y la paternidad es una responsabilidad que se adquiere desde el momento en que engendra hijos. Es una función, es una bendición, pero por causa de la desobligación y de la irresponsabilidad de algunos padres, las autoridades establecen derechos de los hijos, donde el padre que no quiere ser responsable lo obligan de manera legal ante un juez para que ejerza sus obligaciones en cuanto al cuidado. Tiene que cuidar, darle vestimenta, comida, alimentos, escuela, educación y salud, hasta la edad de los 18 años que empieza a trabajar, o a la edad que se reciba según si escoge una profesión. Hasta ahí termina la responsabilidad. Entonces se condena, inclusive se da una sentencia de cárcel a todos aquellos padres que no sean responsables a pesar de las leyes. Eso es en cuanto a lo natural. La Biblia, ya mencionamos, hay dos tipos de paternidad. Está la natural, por engendramiento, pero está la espiritual. Nosotros tenemos un padre espiritual, hemos sido engendrados espiritualmente, pero también podemos ejercer las dos paternidades: nuestra responsabilidad legal, civil, y nuestra responsabilidad como padres espirituales, es decir, ser sacerdotes en el hogar. Cuando un padre es sacerdote en el hogar, está cumpliendo con su responsabilidad paternal espiritual. Porque también se puede llegar a ser padres espirituales. Pablo menciona a los cuales engendré en mis prisiones por medio del Evangelio. El Evangelio engendra hijos espirituales. En primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice: a mi hijo Timoteo verdadero, a Timoteo verdadero hijo en la fe, lo engendró él en el ministerio. Eso es un padre espiritual. Fue un tutor, lo guió, lo encaminó, lo aconsejó y fue como un padre. O sea, nosotros podemos ejercer las dos paternidades, la natural o la espiritual. Tenemos esa bendición de que podemos ser padres. La paternidad es de dos, incluye a la mujer también, porque es una paternidad. Los dos hay obligaciones, claro, en su función del varón y en su función de la mujer, de esposa. Ahora, no se pierde la paternidad ni la responsabilidad como esposo cuando vienen los hijos, porque hay esposas que dicen que ya no pueden atender al marido porque tienen que atender a los hijos, y viceversa, atienden más al marido y se irresponsabilizan de los hijos. Entonces son dos funciones diferentes y están separadas. Desde el momento en que la persona se casa,
tiene esa responsabilidad de cónyuge, esposa, esposo, padre, madre. Son dos responsabilidades. Es por eso que se requiere sabiduría en la familia, porque hay que saber administrar el tiempo, porque no solamente se dedica el tiempo a los hijos, se dedica el tiempo a la esposa, también se dedica tiempo al trabajo, y son una administración, porque cuando se le da más tiempo a uno se descuida al otro. Si se le da más tiempo al trabajo se descuida la familia, si se le da más tiempo al hijo se descuida al padre, al esposo, y viceversa. Si se le da más tiempo al esposo o a la esposa se descuidan los hijos. Entonces debemos de entender que hay responsabilidades en el hogar y estamos comprometidos, somos responsables para ejercer esas dos responsabilidades. Como creyentes, nuestra obligación y el mayor rédito, el mejor resultado, lo vamos a tener cuando cumplimos con la paternidad espiritual. Porque hay padres que cumplen muy bien su paternidad natural, proveen a sus hijos escuela, vestimenta, alimento, techo, cama, internet, pero no son padres espirituales. Y yo quiero hablar de algunos ejemplos en la Biblia de que no solamente ellos fueron padres naturales, fueron padres espirituales. Y hay un reconocimiento en el versículo que acabamos de leer. Vemos que Dios sabe. Dice, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos. El Señor tenía conocimiento de la fe de Abraham, de la entrega de Abraham, de la manera de obedecer al Señor, y al saber Abraham que iba a ser padre de muchas gentes, que muchas familias iban a ser bendecidas y que había promesas por cumplir, pues el requisito era que Abraham dirigiera a sus hijos en el camino del Señor para que las promesas y las bendiciones de Dios vinieran también a ellos. El Señor le había dicho desde el momento en que salen de Egipto, da instrucciones a todos, a todo el pueblo. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 9, hablando por boca de Moisés, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todo lo que has visto, todo de lo que tú eres o has experimentado o has sido testigo del poder de Dios, compárteselas. Cuando uno comparte, hermano, las experiencias que uno tiene con el Señor a los hijos, uno está transmitiendo fe también, para que ellos se conviertan en creyentes y ellos digan: mi padre vivió esto, mi abuelo vivió esto. Por eso Timoteo había sido un heredero de la fe de su madre y de su abuela. Amén. Cumplieron con esa responsabilidad. La Biblia menciona también en el capítulo número 6 de Deuteronomio, y versículo número 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Estando en tu casa. Entonces, ¿en dónde se empieza la enseñanza y el ejemplo? En la casa. No es en la iglesia, es en la casa. Y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pero todo empieza en el hogar. La paternidad espiritual empieza en la casa. La enseñanza, los testimonios se dan en la casa, hablando de ellos, dice la Escritura. Entonces, Abraham es un claro ejemplo de paternidad espiritual. Como padre natural, pues le dio a sus hijos. Él fue rico, muy rico. Y Dios dice que Él va a instruir a su familia en los caminos de Dios.
Eso es parte de la paternidad espiritual. Instruir al niño para que cuando sea grande no se aparte del Señor. Podemos darle todo. Mire, hay cristianos que le dieron todo a sus hijos y hoy en día no son creyentes, pero nada les faltó. Cumplieron con su paternidad natural, pero dejaron de ser padres espirituales. Y Dios dice de Abraham: tú vas a enseñar a tus hijos. O sea, no dejó la formación espiritual al azar. Hay padres que dicen: no, cuando crezca él que decida. Ahorita vamos a hablar de las 3 decisiones más importantes que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Les enseñó la obediencia y el temor. Mire, Abraham enseñó en el ejemplo de poner a Isaac en el altar para sacrificarlo. Le está enseñando a Isaac que está obedeciendo a Dios antes que cualquier cosa. Por eso de Isaac se dice Dios de Abraham, temor de Isaac. Isaac tenía temor a Dios, porque él entendió que es Dios quien decide por su vida. Se la da y se la quita cuando él quiere. Predicó con el ejemplo Abraham. Su vida de fe impactó a Isaac. Sus hijos vieron su confianza en las promesas divinas y él transmitió un legado espiritual. Isaac heredó no solo las riquezas de Abraham, sino también heredó la fe de Abraham, igual Jacob. Entonces fue padre natural y fue padre espiritual, enseñando a sus hijos. Isaac, por eso se le llama, la escritura llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Los 3 fueron creyentes. Transmitió la fe. Vamos también a hablar de Jacob. Por ejemplo, Jacob fue un padre que bendijo a sus hijos. En Génesis capítulo 49, aunque es un capítulo largo, pero reunió a sus hijos antes de morir y los reunió para bendecirlos, y fue una bendición profética, porque cada bendición que él le dio a cada uno de sus hijos, esas palabras se cumplieron. Entonces reunió a sus hijos para hablarles antes de morir y aprovechó sus últimos días para instruirlos, para bendecirlos, y les transmitió palabras proféticas y de bendición a cada uno. Dice el verso 1: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días. Va a profetizarles a cada uno de ellos palabras de bendición. Tenemos que dar palabras de bendición, porque la bendición de un padre marca la vida y el destino de un hijo. Tú vas a ser grande. Tú vas a ser de bendición. Tú vas a ser un siervo de Dios. Esas palabras, hermanos, han cambiado el destino de muchos hijos que se han desviado, que se han corrompido, que han caído en las drogas, que han caído en los vicios. Pero una madre que los ve venir en las condiciones que vea y les da palabras de bendición: pero tú serás un siervo del Dios Altísimo. Eso marca. Como marca, eres un inútil, eres un bueno para nada, no sirves para hacer nada, eres un fracasado. ¿Qué va a ser de tu vida? Esas palabras marcan. ¿Cómo hablamos, hermano? ¿Cómo hablamos en la familia? ¿Cómo hablamos a los hijos? Tenemos que bendecirlos. Y Jacob fue un hombre que marcó el destino de sus hijos con palabras de bendición. Amén. Fue un padre espiritual también para ellos. Y reconoció el propósito de Dios para cada uno, así como reconoció el propósito de Dios en él, en ese encuentro.
donde él peleó por la bendición, reconoció su posición, reconoció quién era en Dios, que había palabras de bendición profetizadas a Abraham y que ya se habían cumplido en Isaac y que se iban a cumplir en ellos, pero dice, también en mis hijos se va a cumplir la bendición de Dios. Amén. Y los bendijo, hermano. Amén. Fue un padre. Él vio más allá de las circunstancias presentes. Estaban en Egipto, pero él vio más allá que la situación cuando llegan. Los padres debemos de usar palabras para bendecir, orientar y afirmar el corazón de los hijos. Podemos ver el ejemplo de fidelidad. Josué, otro padre ejemplar, sacerdote del hogar, siervo de Dios, dice Josué en capítulo 24, verso 15. Después de que introduce al pueblo en la tierra prometida, él les dice estas palabras. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escojan. Si no están de acuerdo en seguir a Dios, bueno, escojan. Tomen su decisión. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, pero yo y mi familia, pero yo y mis hijos serviremos a Jehová. Amén. Yo decido por ellos. Ellos, los hijos, no deciden por mí. Amén. Ellos no guían mi destino. Soy yo el Padre que los guía a su destino. Amén, hermano. Amén. Vemos también el ejemplo de Zacarías en Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Y Zacarías tuvo con su esposa Elizabeth, ya ella estéril, y a cierta edad tuvo un hijo, el cual se llamó Juan el Bautista. Él y Elizabeth eran justos delante de Dios, y Dios les dio un plan divino. Vas a tener un hijo, le vas a llamar Juan. Y Zacarías entendió que el propósito de Juan era servir a Dios. Y Zacarías, siendo un hombre piadoso y justo, dice delante del Señor, él inculcó a Juan a los propósitos divinos. Amén, amén. Amén. Muchos queremos tener hijos exitosos, ¿verdad? El gran médico, la gran licenciada. Pero en cuanto a los planes de Dios, ¿cómo están? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Amén. Gózate, Israel, entonces. ¿Se da cuenta de la responsabilidad más importante? Es la paternidad espiritual. Amén, amén. Porque a veces cometemos el error de solo enfocarnos en la paternidad natural y no estamos instruyendo a nuestros hijos en los propósitos divinos. Amén. Dios tiene planes para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Dios tiene planes. La Escritura menciona, ¿verdad?, que ese ejemplo de Zacarías favoreció el desarrollo espiritual de su hijo. Me llama la atención, hermano. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo, y Juan se identifica con esa promesa, con esa profecía. ¿Quién eres tú? Soy lo dicho por el profeta. Amén, amén. Yo soy lo dicho por el profeta. Amén. Yo soy la voz que clama en el desierto. Amén. ¿Nos podemos identificar con la palabra de Dios? ¿Con cuál promesa se identifica usted?
Somos la iglesia del Señor, somos príncipes, somos reyes, somos sacerdotes del Señor, pero ¿con cuál promesa nos identificamos? Que usted puede decir, yo soy. Yo nací con un propósito. Yo vivo para un propósito. Amén. Amén, hermano. Amén. Si están aquí. Amén. Aleluya. Los hijos no son propiedad de los padres. Son prestados, son perlas preciosas que debemos de cuidar, pero son prestados. Amén. A veces hay que devolverlos antes de tiempo. Digo del tiempo nuestro, porque hay hijos que mueren antes que los padres. Amén. Pero son propiedad de Dios. Amén. Y son un encargo divino. Aleluya. Así, considerémonos como José y María. Voy a poner a mi hijo en tu vientre para que lo cuiden al momento en que se cumpla la escritura y él se manifieste al mundo. Estuvo al cuidado de esa pareja, lo cual cumplieron con su responsabilidad. José, obedeció inmediatamente a Dios, actuó conforme a las instrucciones celestiales. No dudes en tomar por esposa a María, porque el santo Hijo que hay en él, en ella del Espíritu Santo es. Amén. Y él aceptó la encomienda, cuidar al Hijo de Dios, hermano. ¡Qué privilegio! Aleluya. Él fue llevado. José lo llevaba a la sinagoga. A los 12 años lo llevó y se quedó ahí discutiendo con los escribas y los fariseos. Y dice Lucas capítulo 4 que cuando baja del monte, del desierto, después de 40 días de ayuno y de oración, dice, y fue a la sinagoga como tenía por costumbre. Amén. Lo llevaba José, lo encaminó José. Entonces obedeció, actuó conforme a esas instrucciones, protegió a su familia. Huye a Egipto, porque Herodes ha ordenado matar a los niños. Huye, escapa, y él protege al niño para preservar la vida. Y él fue responsable y trabajador. Él proveyó cuidado, estabilidad en el hogar y le enseñó a Jesucristo el oficio de carpintería. Amén. ¿A cuántos les gusta la carpintería? Es bueno aprender a hacer muebles. Nosotros como padres debemos de proteger física y espiritualmente a nuestros hijos con nuestras oraciones, como lo hacía, ¿sabe quién? Amén. Job, capítulo 1, verso 5. La Biblia menciona que él ofrecía sacrificios por sus hijos, porque él no sabía cómo se estaban comportando cada vez que se juntaban, y él ofrece sacrificios a Dios. Es un tipo de intercesión por ellos. En el versículo 5 dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿A quién? Los enviaba. Vayan y santifíquense. Vayan y ofrezcan sacrificio. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Cómo se portaron? Dice, enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Protegerlos física y espiritualmente, aún, ¿saben de quién? De Dios. Amén. Los protegía del enemigo y los protegía
de Dios, porque quizá habrán pecado contra Dios y la paga del pecado demanda muerte. La intercesión todos los días, cada y cuando oramos por nuestros hijos, hermano. Ándale, sí, que te vaya bien, que Dios te ayude. No. Es doblar las rodillas. Dice el verso 6 de Job, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra. La tierra, mire, Job es uno de los libros más viejos de la Biblia, y ya la Biblia enseñaba que la tierra era redonda. Amén. De rodear la tierra. Después lo descubrieron, ¿verdad? Por Cristóbal Colón en 1400 y algo. Por ahí, ¿no? No, esa fue la 1492. Pero miles de años atrás, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Vengo de rodear la tierra, dice. ¿Ah, sí? ¿Qué andas haciendo? Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Él era así, Job era así, temeroso, recto, perfecto. No había otro como él, y cuidaba la vida de sus hijos espiritualmente. Respondió Satanás del verso 9 a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pues lo has bendecido, lo has protegido, lo has guardado. Amén. Hay un cerco alrededor de él, todo lo ha cercado, porque tenía protección por la vida, por el ejemplo. Pero Job cuidaba también la vida espiritual, no solamente física. Entonces es un padre ejemplar según la Biblia. Amó a sus hijos. Amén. La Biblia nos habla de que debemos de instruir al niño, guiarlos, enseñarles la palabra estando en la casa, orar por ellos, corregirlos con amor, dar ejemplo de fe como Abraham, bendecirlos como Jacob. Amén. Dice en Proverbios capítulo 3, verso 12. Aquí vemos padres que ejercieron no solamente la paternidad natural, sino también la espiritual, y la Biblia nos aconseja, hermanos, hacerlo. En capítulo 3 de Proverbios, verso 12, dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, ¿a quién? Quiere. Porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga. Como el padre al hijo, a quien ama. Hoy en día, hermanos, se ha levantado la cultura de no tocar a los niños, sean un desastre en la casa, sean un torbellino en la casa. No les ponen límites. ¿Y sabe cuál es el problema? Que llegan a ser grandes, y quien se case con él o con ella, pues llegan con una inmadurez, que la esposa, en vez de atender a un esposo, tiene que cuidar a un niño, porque todavía quedó en la edad infantil. Dependiente, porque un niño es dependiente. Manipulador, porque se vuelven manipuladores. Chantajistas emocionales, que es la manera en que los niños controlan hoy en día. Entonces, ya cuando llegan, en vez de ser un buen esposo o una buena esposa, son niños a quien hay que cuidar también. Amarrarle las correas de los zapatos, acomodarle la camisa porque se la ponen mal. Porque no tuvieron la mano del Padre, porque el castigo y la disciplina corrigen e instruyen
y enseña. Amén. Amén, amén. Y el padre que corrige a su hijo lo ama. Amén. No lo corrija, lo está odiando. Porque así como se comporta ahorita, cuando sea un adulto, un irrespetuoso. Por eso usted ve en la calle gente que no respeta a las autoridades. Nosotros, a nuestra edad, nosotros no podíamos faltarle el respeto a un adulto, ni contestarle. Había que quedarse callado porque él era mayor. No había uno que meterse en las conversaciones de nadie. Era, cállese, váyase de aquí. Aprendíamos. Somos respetuosos. Somos buenos oidores. Gracias a los padres que nos enseñaron con cinto, vara y chanclazo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, ¿lo qué? Mas el que lo ama desde temprano. Pero déjalo, tiene 5 añitos. No, ya entiende. ¿Ya entiende? Desde temprano, buena edad. Desde que los niños son una esponja. Si usted enseña a un niño inglés a los 2, 3 años, lo aprende, hermano. Porque están en la edad de ver, de observar, de conocer, y todos lo están recibiendo. Es la mejor edad para que ellos avancen. Debemos de ser guías. Nosotros como padres debemos de cuidar, no provocarlos. Dice también Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermano? Conociendo lo que es no solamente la paternidad natural, sino también la paternidad espiritual, la cual también nosotros podemos ejercer. Amén. Amén. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y ustedes, padres, no provoquéis a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que criarlos en disciplina y amonestación. Hay quienes se les pasa la mano, ¿verdad? Llegan a matarlos a golpes. Y esa violencia hace que los hijos crezcan provocados con ira. Y el padre se aprovechó del niño, y ahora el niño ya creció, se aprovecha del padre, porque lo provoca a ira. Ahora hay odio de los hijos para los padres. Ahora hay resentimientos. Ahora están esperando algo para ahora desquitarse. Eso pasa allá en el mundo, ¿verdad? Entonces, padre espiritual. Vemos aquí unos ejemplos, hermano: Abraham, Isaac, Jacob, el mismo José. Vemos también a Job. Vemos a hombres que cumplieron con esa responsabilidad de ser padres espirituales. En otras palabras, sacerdotes del hogar. Son los padres los que traen a sus hijos a la iglesia. Son los padres los que instruyen en el hogar. Se comienza en la casa. Son los padres los que los disciplinan, aconsejan y forman hijos bendecidos. Son los padres los que los bendicen y crecen con esa bendición. Mire, hermano, ¿sabe? Pero lamentablemente hay padres que en la Biblia vemos algunos ejemplos, pero antes de tomar esos ejemplos así de pasadita, hermano, nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos a que hay 3 decisiones muy importantes en la vida, y esto lo he dicho en varias ocasiones. Una decisión importante es: ¿a qué te vas a dedicar en la vida para que seas un proveedor de tus necesidades y las de tu familia? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu vocación?
¿Vas a ser profesionista, técnico, empresario, comerciante? ¿A qué te vas a dedicar? Porque hay quienes no saben todavía a qué se van a dedicar. Y se meten aquí, y se meten allá, y acullá, y ahora prueban esto, y total, a todo le tiran, hermano, y en nada son perfectos. Son inconstantes en sus caminos. Sí, aprenden mucho, pero no son buenos en lo que han aprendido, porque todavía no saben a lo que se van a dedicar. Es muy importante, sobre todo el hombre, tenga claro qué es lo que vas a hacer en la vida, porque de ello va a depender que seas un buen proveedor para tu casa y para tus necesidades. Esa es una decisión importante. Amén. Amén. La segunda decisión importante es con quién te vas a casar, porque es una decisión para toda la vida, según las escrituras. Amén. No es de probar y mañana a ver qué tal me sale el muchacho, a ver qué tal me sale la muchacha y la regreso o lo regreso. No se aceptan devoluciones, a menos que la Biblia marca parámetros, porque yo no quiero decir eso, porque no se van a sentir ofendidos, pero hay parámetros, hay responsabilidades que hay que cumplir. Amén. Entonces la mujer, el hombre, llegan al matrimonio, hermano, y nada de que pues apenas lo estoy conociendo después de 10 años de noviazgo. Y no sabía que era así, que era un flojo realmente, o que era una persona mal hablada, o que era un corajudo, o que era un etcétera, o viceversa, ¿verdad? Que no sabía hacer nada, no sabe ni levantar el plato de la mesa, no lo sabe llevar al trastero, ¿no? Son cosas que son pequeñitos detalles que se van acumulando en el hogar, en el matrimonio, y que se crean conflictos grandes. Y entonces hay huidas. Si no la regresa el marido, ella se va, o él se va. Hermano, hay estadísticas de cientos y de cientos de casos así, donde la mujer no está acostumbrada a ciertas responsabilidades, el hombre no está acostumbrado a ciertas responsabilidades, y resulta que ahora ya no quiero estar casado, ya no quiero estar casada. Por eso es muy importante con quién te vas a casar. Tiene que ser alguien de la misma fe, porque de la misma fe y de preferencia de la misma doctrina, hermano. Porque yo sé de matrimonio. Imagínense un pentecostal con un bautista. El pentecostal acá, gloria a Dios, aleluya, bautista. Qué desorden. Aquí no vengas a hacer eso. Son doctrinas diferentes, hermano. Orar. Ya no existe la sanidad divina. Espíritu Santo. Eso terminó con los apóstoles. Son doctrinas diferentes, hermano. Va a haber conflictos. Tiene que ser la misma fe. Amén. 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 Si es testigo contra Jehová, con una testiga contra Jehová. Si es un católico adorador de ídolos, pues con otra adoradora de ídolos. Pero eso es un creyente de fuego avivado, porque si no, en la otra doctrina lo va a desinflar, lo va a apagar, en un peligro, lo adormece. Es muy importante eso. Entonces, la decisión es con quién te vas a casar. Hay que escoger bien. Sí se escoge, hermano. Ay, qué desflechada. Fue amor a primera vista. No. Se le va a acabar lo bonito.
el pecho le va a bajar al estómago. En algunos el cabello se les va a ir. La belleza cambia. Tienes que saber que la persona que te vas a casar la vas a amar aunque cambie físicamente, Amén, amén. porque el matrimonio es para toda, hasta que la muerte. Amén. Amén. Aguantémonos pues. Ya aguantamos 20 años, otros 20 más, ¿no? Al Señor la gloria. Hermanos, y la última decisión más importante es dónde vas a pasar la eternidad, Amén. Amén. que es la primera que debes de tomar. Porque hay una eternidad y dos lugares, con Dios y sin Dios. Paz, gozo y dicha, tortura, condenación y muerte eterna. Esa es la decisión primaria, la más importante, porque no tenemos comprada la vida. Esa es la primera decisión que debe el padre enseñarle a sus hijos. ¿Dónde piensas pasar la eternidad? Amén. ¿Con Cristo o sin Cristo? Bueno, si con Cristo, tienes que hacer esto: arrepentirte de todos tus pecados, invitarlo a que venga a tu corazón y empezar a aprender y a seguir sus enseñanzas. Amén. Esa es la decisión más importante. Amén. 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 Ahora, hermanos, hay ejemplos terribles en la Biblia que no cumplieron con su responsabilidad en la paternidad espiritual, cumplieron en otra, pero fallaron. Uno de los ejemplos es Lot. Amén. Lot, justo, la Biblia llama el justo Lot, que afligía su alma todas las noches por la nefasta conducta de aquellas naciones. Pero sus hijas no eran creyentes, su esposa no se convirtió, perdió a su familia. Otro caso, Moisés dejó a la familia encargada con el suegro, cosa que hoy no sucede. Casi no, ¿verdad? Sí, Moisés, el gran líder que abrió el mar por mandato de Dios, dejó a su esposa y a sus niños con el suegro. Pero ese suegro, inteligente, dijo: ¿qué estás haciendo, Moisés? Atendiendo el pueblo. No, ingrato, te vas a morir. Aquí están tus niños, aquí está tu mujer. Oye, ¿no has ido a verlas? Descuidó la familia. Otro caso, Elí, este ingrato, sacerdote del Dios Altísimo, dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. Consecuencias: los voy a matar, dijo el Señor, a ellos y a ti también. ¿Por qué? No les estorbaste. Amén. Los consentiste, dejaste que hicieran lo que quisieran en la casa del Señor, y en vez de estorbarles, en vez de reprenderlos, en vez de llamar la atención: no, hijo, no hay buena fama en lo que están haciendo, el pueblo está hablando mal. ¿Qué me trajeron de comer? Porque agarraban de lo más. No lo echen al fuego, decían los hijos, yo me lo preparo como a mí me gusta y le llevo a mi jefe. Y hermanos, y estaban así: papá, ya vinimos con la comida. Ay, hijo, pero se oyen muchas cosas malas de ustedes, pero unos 2 platitos, por favor. Falló en su paternidad espiritual. Elí. ¿Quién más? Samuel. Sí, Samuel, el gran profeta de Dios, que la palabra que él daba, ninguna caía a tierra, se cumplía. Amén. Samuel,
¿Qué hizo Samuel? Sus hijos no andaban en su camino. Así es. Amén, amén. Vamos a escoger otro juez, otro sacerdote, pero no sus hijos. Están descalificados ellos. ¿Falló Samuel? Sí. Hay que cumplir con las dos, hermano, dos responsabilidades. Amén, amén. Otro. ¿Quieren otro? Amén. Diga, otro. David, el gran rey David, la lámpara de Israel, el derrotador de gigantes. Su familia fue un desastre. Ya grande de edad, hermano. David, hasta que ya fue viejo, como que agarró agarró sabiduría. ¿Y sabe a quién fue el único que instruyó? A Salomón. A los demás los dejó que hicieran lo que hicieran. Pero ya cuando fue viejo, le dijo a Salomón en 1 Reyes capítulo 2, ya cuando iba a morir, dice en el verso 1, 1 Reyes 2, llegaron los días en que David había de qué, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, todos estamos destinados a morir. Amén. Esfuérzate y sé Hombre. hombre. Hay que ser hombres. Amén. Palabra de Dios. Amén, amén. Verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Verso 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos, ¿qué dice? Pero dice, si tus hijos, la encomienda era para todos los hijos, pero no los instruyó a todos. Agarró el preferido, el consentido, el nene, el más pequeño, a este. Con los demás ya no pudo. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos, ¿pero cuáles? Se salvó uno. Dice, guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Si ellos andan en mis caminos, guardando los preceptos de la ley de Moisés, nunca te faltará en el trono rey, descendiente tuyo. ¿Cuál es el requisito? Que los enseñara. ¿A quién enseñó? Nomás a Salomón, gran sabio. Esos son malos ejemplos. Padres, hermanos, dejamos huella. Y los padres que dejan huella no son los más ricos, ni los más famosos, ni los más exitosos, sino aquellos que conducimos a nuestros hijos hacia Dios. Amén, amén. Abraham enseñó a Isaac y a Jacob. La enseñanza de Abraham, ¿sabe hasta dónde llegó, hermano? Hasta José. ¿Por qué? ¿Cuál fue la palabra que dijo José cuando aquella hija del diablo, esposa de Potifar, quiso que él durmiera con ella? ¿Cuál fue la palabra que dijo José? Lejos está de mí que peque contra Dios. Amén, amén. Los mandamientos no habían venido. ¿Cómo es que conocía la ley de Dios? ¿Cómo es que conocía la naturaleza de Dios? ¿Cómo era que él conocía? Porque Abraham enseñó a sus hijos. La ley vino 400 años
después, donde incluye: no adulterarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Esos mandamientos no habían venido. ¿Por qué los conocía José? ¿Por qué los guardaba? Porque su padre, su tatarabuelo, se los pasó a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a José. Amén. Era la manera de transmitir de manera oral, no había escritura. Se escribía sobre piedras. En los tiempos de los egipcios no había pergamino, era el papiro. Muchos piensan que era primero el papiro y luego, primero el pergamino y luego el papiro, pero fue el papiro, se usaba en Egipto. Posterior vino el pergamino, porque es de la piel de los animales, principalmente de ternera, donde se podía escribir y quedar por cientos de años grabada la escritura. Amén, amén. Pero las primeras tablas, el Señor los mandamientos se los escribió con su dedo en tablas de piedra. Amén. Entonces la manera de enseñar a nuestros hijos era oralmente, repitiendo los mismos mandamientos día, tarde, noche, al acostarte, al levantarte y al andar el camino, enseñando, porque cuando tú lo repites se te quedan guardados. Amén. Y se le quedan guardados a quien tú se los estás diciendo. Amén. Por eso José dijo: lejos está de mí que peque contra Dios tomando la mujer de mi amo. Amén. Guardó un mandamiento cuando todavía no había venido. Amén. Amén. Entonces nosotros, hermanos, dejamos huella, enseñanza, somos ejemplo. Ejemplo. El que tú vengas aquí y vean tus hijos es ejemplo. El que tú no vengas también es ejemplo. Aleluya. Pero la mejor paternidad que va a dejar huella en sus hijos es la paternidad espiritual. Amén. Que ellos vean quiénes somos en Cristo, que tenemos un propósito, que tenemos un destino, que tenemos testimonios de fe, que tenemos una fe en Él, que vivimos para Él, que le adoramos. Ese ejemplo se lo damos, ellos lo van a seguir. ¿Por qué no nos siguen los hijos? Porque en vez de estar en la casa de Dios, no estamos. Pero cuando estamos, somos el máximo ejemplo. Ellos lo ven, y cuando nos ven participando, y cuando nos ven haciendo, y cuando nos ven ofreciéndonos, y cuando nos ven disponiéndonos a las cosas divinas del Señor, a participar, ellos quieren seguir el ejemplo, ellos nos imitan en todo. Entonces eso es una herencia que nosotros dejamos, como la dejó Abraham, como la dejó Job, como la dejó Jacob, como la dejó Zacarías, como la dejó José, como la dejó Josué, como la dejaron los hombres de Dios. El mejor legado que un padre puede dejar a sus hijos es una fe genuina, un ejemplo piadoso, una vida dedicada al Señor, así como estos hombres que impactaron a su familia. Cada creyente estamos llamados a edificar nuestra casa y hacer de Cristo el centro de nuestra adoración. Amén. Paternidad espiritual es ser el sacerdote de la casa. ¿Cuántos hemos cumplido? ¿Tienes vida? Todavía se puede. Amén. 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 Todavía se puede. ¿Falló Lot? ¿En qué falló Lot, hermanos? Voy a terminar. Ya hace hambre. ¿Ya decidieron a dónde van a ir? Algunos ya adelantaron el festejo. Qué bueno que lo hayan disfrutado. Nuestros padres se lo merecen. Amén. Aprovechémoslos ahorita los que tenemos con vida. Amén, hermano. Amén. Dicen amén. ¿En qué falló Lot? Que su casa se perdió. En eso falló Lot. Su casa se perdió. Pero la Biblia me habla, hermanos, de un hombre que oyó la voz de Dios y siguió las instrucciones de Dios para que su casa se salvase. Hebreos capítulo 11, verso 7. ¿Quién fue este hombre que logró que toda su familia se salvara de un gran juicio?
Noé, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Dios le dijo, Noé, va a llover del cielo de arriba para abajo, pero eso no se ve, pues se va a ver, va a empezar a llover de aquí en adelante, va a empezar a llover del cielo para abajo. Amén. Amén. Pero eso nunca se ha visto, no me van a creer, pero se va a ver. Amén. Esas cosas no se veían. Hoy usted, si se cambiara, imaginen que Dios, desde hoy en adelante la lluvia no va a ser de arriba abajo, va a ser de abajo arriba. Pues es lo mismo. Porque no llovía, simplemente un vapor subía de la tierra y regaba y crecían las matas, los árboles, las plantas, los árboles frutales, gloria a Dios. Amén. Hermanos, Aleluya. entonces fue advertido por Dios, Noé, viene juicio, ya la maldad de estas naciones ha subido, ya no puedo soportar tanta maldad, tanta corrupción, tanto pecado, voy a destruir la tierra, voy a enviar un gran diluvio, prepárate un arca, ve, proclama esta verdad, diles, viene un gran diluvio, 120 años cortando madera. ¿De dónde la sacó? 120 años cortando madera, consiguiendo la herramienta. Hoy conocemos el serrucho, el clavo, hermanos, el martillo. ¿Qué usaba él para construir una arca tan grande donde cupieran una pareja de animales, de aves y de animales terrestres? ¿Qué hizo Noé? Lo preparó así como el Señor le dijo. ¿Con qué propósito? Dice que por la fe preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Aleluya. ¿Por qué lo hizo Noé? ¿Por qué trabajó tanto? ¿Por qué se esforzó tanto? Porque quería que su familia se salvara. Usó la fe, preparó algo. En ese tiempo era el arca. Hoy tenemos a Cristo, tenemos que preparar nuestra familia. Hay que poner un lugar de devoción y prepararnos para que nuestra casa se salve. Lot fracasó, su casa se perdió, pero Noé salvó a su familia y a las futuras esposas de sus hijos. Porque él preparó el lugar. Amén. Amén. Él fue un padre que le importaba la salvación de sus hijos. Amén. Amén. Hizo algo. Hizo algo. Amén. Hizo algo para que se salvase. Amén. Creyó aquella advertencia. La Biblia a mí me advierte que viene Cristo, que los que se van y los que se quedan ya no habrá oportunidad. La Biblia a mí me advierte de juicios venideros, de la gran tribulación. La Biblia a mí me advierte del juicio del gran trono blanco. La Biblia a mí me advierte qué estoy haciendo para que mi casa se salve. Como padre, ¿o qué haré? Porque a veces muchos padres van para el cielo, pero muchos hijos no van. Imagínense todo el esfuerzo, hermano, día a día. ¿Qué hace Noé? Preparo el arca porque viene un gran diluvio. Va a haber una gran lluvia, va a subir, va a cubrir toda la tierra. Y esta arca nos va a salvar. Va a salvar a todos los que entren. Está diseñada para que todo aquel que crea pueda entrar. Nadie entró, solo su familia. Dijo Dios, mete a los animales. Ellos van a ser más obedientes. Meter un par de elefantes, hermano. Meter un par de leones. Meter un par de tigres. Piensen todos, si piensan, cuando leen la Biblia. Amén. Meter 2 gorilas, 2 jirafas, porque era de paz, pequeños y grandes. La ballena pues es en el mar, el delfín, el tiburón se salvaron. Pero los que vuelan y los que se arrastran, meterlos. Cocodrilo, alimentar. ¿Por qué?
¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta entrega? Porque quería que su casa se salvase. Amén, amén. Era lo que él quería. Amén, amén. Ver a su familia salva de ese gran juicio que venía. Y lo logró. Aleluya. Con fe y con temor. Con fe y con temor. Amén. Con fe y con Amén, amén. temor. Preparó el arca para que su casa se salvase. Aleluya. Y lo logró. Amén. Amén, amén. Así, hermano, nosotros como padres tenemos una responsabilidad delante de Dios. Amén. No solo que usted se quiere ir solo al cielo. ¿Se imagina usted solo ahí arriba? Y me voy a acordar de los hijos. Usted no se va a acordar de sus hijos, ni de su esposa, ni de nadie. Porque la Biblia dice que le va a borrar la memoria de ellos. No vamos a tener recuerdos tristes en el cielo. Amén. Porque imagínese usted feliz en la eternidad y pensando, ay, mi esposito, mi esposita, ay, la oveja negra de la familia, nunca quiso hacer caso. Siempre hizo como que creía y no creía. Esos pensamientos no existirán en el cielo, Amén. porque Él borrará la memoria, así dice, borrará la memoria de ellos como si jamás hubiesen existido. Usted no se va a acordar de que tuvo parentela en la tierra, pero si ella se salva, los podemos ver en el cielo Gloria a Dios. Amén, y los amén. vamos a conocer. Sí, Lázaro, el rico, los que están en el infierno conocen a los que van allá. Los que están en el cielo conocen a los que llegan en el cielo. Lázaro reconoció a Abraham. Amén. El rico reconoció que tenía 5 hermanos y rogaba, ¿verdad? Imagínense la gente en el infierno, ay, tengo familia y son igual de demonios que yo. Y son igual de malvados que yo. Y vienen para acá. Necesito que alguien les advierta. Y ve a Lázaro. Ah, conozco a Lázaro. Lázaro, Padre, resucítalo para que le vaya y le diga a mis hermanos que yo estoy atormentado y no quiero que venga. Dice Abraham, no. Deja que Lázaro moje la punta del dedo en un vaso de agua. Estoy gravemente atormentado. Y que la ponga esa gotita del dedo en la punta de mi lengua. Quizá eso me refresque algo, porque estoy atormentado en esta llama. Oh, este fuego que quema. No son 50 grados. No son 60 grados, no son 100 grados, son miles de grados. Amén, amén. Y se acordaba, tengo familia. No quiero que venga. Que alguien vaya. Mire, desde el infierno hay gente pidiendo que le prediquen a sus hermanos, a su familia. Amén. Pero la iglesia ya tiene una comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura, empezando con nuestra casa, Amén. con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Ya conocen que eres cristiano, ya saben que vas al cielo. Has dado testimonio. Padres, y así podemos engendrar. Predicando el evangelio engendramos hijos. Amén, amén. Hijos. Pablo dice, a quienes engendré por la predicación del evangelio.
Hermanos, esta es la verdadera paternidad que debemos de ejercer, la espiritual. Amén. Amén. De ustedes que se van a casar y se piensan casar, o tienen en sus planes casarse, es una decisión para toda la vida. Amén. Pero lo más importante es dónde pasará la eternidad. Y luego transmitirla a nuestras futuras generaciones. Amén, hermano. Amén. Así como hubo padres ejemplares que sirvieron al Señor y fueron responsables en su paternidad espiritual, los hubo quienes no le fallaron al Señor, pero le fallaron a la familia. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Qué responsabilidad, ¿verdad? Como que no sabían estos, no sabían esto, hermano. Que por nuestro testimonio podemos hacer salvos a la familia. Amén. 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 Póngase de pie en esta hora. Somos padres naturales y padres espirituales, y la recompensa será gloriosa. Ver el fruto de nuestro servicio a Dios, ver el fruto de nuestra responsabilidad. Como padres debemos de conocer la Escritura para poder enseñársela. Debemos de tener comunión con Dios para tener experiencias con Dios y poder decirle a nuestros hijos que somos creyentes de un Dios vivo, que perdona, que salva, que es misericordioso y que ofrece vida eterna, para que ellos también escapen de la condenación del mundo. Que Dios nos ayude a continuar con nuestras responsabilidades. Que el Señor nos recuerda hoy que esto es algo que deberíamos de haber sabido de hace mucho tiempo, y que solamente es un recordatorio para no descuidar nuestra paternidad espiritual, y nada de que pues son mayores, que hagan lo que quieran. Son nuestros hijos y no queremos que se pierdan. No queremos. Amén, hermano. Vamos a decirle a Dios gracias porque tenemos un Padre en los cielos. Si nuestro Padre natural ya se fue, pero tenemos un Padre espiritual. Y ahí lo honramos y glorificamos y somos bienaventurados. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos hiciste tus hijos, porque nos hiciste tu pueblo adquirido por Dios con un propósito divino, Señor. Pero aún estamos aquí en este mundo y necesitamos ejercer nuestra paternidad espiritual para no solamente tener hijos naturales, sino también espirituales, que te honran, que creen, que te glorifican, que te alaban, que te sirven, que conocen el propósito, Señor. Ayúdanos, Dios, danos la sabiduría, danos, Señor, la paciencia, danos la intención de cumplir con esa responsabilidad para que tú seas glorificado, Señor, y que así como los siervos de Dios dieron testimonio, y aquel rey que dice la Escritura que anduvo en los caminos de David, su padre, que así nuestros hijos puedan decir: andamos en los caminos de Dios, porque nuestro padre, nuestro abuelo nos dio un gran ejemplo. Que seamos, Dios, en el nombre de Jesús, con tu ayuda, Señor, ser luz para la familia, primero en el hogar, Dios, primero en la casa. Que ellos vean, que ellos oigan que somos creyentes de un Dios vivo, todopoderoso, que oye, que ve, que sabe. Señor, te necesitamos. Necesitamos más de ti, más sabiduría, más prudencia, más gracia, más favor.
para ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia. Gracias por la bendición que nos han dado, Señor, de la paternidad natural, pero también por la bendición y el privilegio de ser padres espirituales, aún de otros que no los engendramos, Señor, naturalmente, pero que los engendramos con la predicación del Evangelio, y ser tutores de ellos, y que puedan crecer, Señor, y que sigan nuestro ejemplo de fe, de conducta, de palabra, de amor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Levante su mano al cielo, dígale: ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Adoren, dígale: Padre, gracias. Con tu ayuda lo lograremos, con tu ayuda lo lograremos, Señor, con tu gracia lo lograremos, con tu favor tú nos vas a ayudar, Señor, a lograr que nuestra casa se salve, en el nombre de Jesús. Oh. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias,